Estimado grupo 1, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video. En principio, la redacción del informe, que básicamente contiene en este caso, esta guía, los elementos principales básicos que van a formar parte finalmente del informe de sistematización. Aquí planteamos que esta guía podría desarrollarse luego de que hemos desarrollado o que hemos encontrado el objeto de sistematización, que es el proyecto que queremos sistematizar, luego el eje de sistematización, o sea, sobre qué elemento o elementos estará girando todo nuestro proceso de sistematización, sobre qué elementos vamos a desarrollar nuestros instrumentos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos eso, mi planteamiento es, ya es el momento de tener un bosquejo inicial, una estructura de informe, ¿sí? Que básicamente nos va a ayudar porque todos los instrumentos que vamos a desarrollar le darán finalmente contenido a esta estructura que ustedes, a este esqueleto que ustedes han planteado. Ok. Ahora, los diferentes elementos que ustedes van a identificar, recuerden que tienen que desarrollarse en función de su eje de sistematización. Por ejemplo, cuando planteemos aquí situación inicial, diagnóstico situacional del distrito de Chavín, esto podría ser adecuado, ¿sí? Pero yo lo entiendo más si, por ejemplo, estamos hablando del plan estratégico o el plan de desarrollo local de este distrito de Chavín, ¿ok? Organización municipal, organización de los vecinos, instrumentos de gestión, enfoque de gestión, ¿ok? Entonces, a ese nivel, si ustedes no lo trabajan esto de manera paralela o en función del eje de sistematización, esa información no será tan útil para poder comprender el proceso que continúa después. ¿Ok? Igual sobre el proceso de intervención, reestructuración de la municipalidad, instrumentos de gestión. Ok. Es importante que cuando se plantee ese trabajo quede claro desde un inicio el eje de sistematización, ¿sí? Sobre qué eje estarían trabajando. Podría ser en un ítem aparte, podría ser al principio, cuando realizan la introducción, por ejemplo. Es importante también plantear aquí una introducción, un índice, un glosario primero un glosario de términos que puede ir al final, ¿sí? Con los términos que ustedes utilizaron que pueden ser de difícil comprensión, y también un listado con las siglas con las que ustedes han trabajado, porque obviamente las siglas podrán ser muy conocidas para ustedes, pero de pronto no lo son para las demás personas que pueden revisar su informe. Ok, tienen aquí el proceso de intervención, luego sobre la situación actual. Ok, ¿sí? Entonces, aquí han desarrollado una serie de elementos que me parecen bien, ¿sí? Pero recuerden que estos elementos tienen que estar en función de su eje de sistematización. Sobre las lecciones aprendidas, conclusiones o recomendaciones. Y el elemento final que se ve acá es el elemento que puede realizarse. En principio no es un imperativo, pero es algo que debería de plantearse, porque una vez que tengan el instrumento, una vez que tengan su informe de sistematización, es un instrumento que pueden utilizar para promocionar, por ejemplo, el distrito, para promocionar al gobierno local, para venderse ante entidades cooperantes, frente al Estado, etcétera, ¿ok? Frente a la misma comunidad. Entonces es un instrumento que les va a servir para poder posicionarse, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr también, ante la comunidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran para realizar su socialización? Porque ese es el elemento central finalmente, además del eje de sistematización, de la sistematización, el hecho de poder mostrar lo que hemos encontrado. ¿Okay? Entonces lo que ustedes plantean es un libro que debe ser colocado al alcance de los funcionarios de los gobiernos locales. Okay. Entonces, recuerden que ustedes tienen que identificar previamente su público objetivo. Entonces, en función de los públicos objetivos, se plantean los instrumentos.
¿sí? O las formas en las cuales vamos a llegar a ellos. ¿Ok? Entonces, aquí tienen diversas estrategias para diversos públicos y objetivos. Y obviamente el instrumento que ustedes desarrollen de comunicación va a ser distinto. Realizar, por ejemplo, aquí en el apartado 2, eventos para la presentación de la experiencia a nivel provincial, regional y nacional para recibir aportes y comentarios de especialistas que permitan mejorar la experiencia, hacer un resumen de la experiencia y difundirlo a través de redes sociales. ¿Sí? Aquí es importante plantear a quién queremos dirigir este informe. ¿Sí? Le vamos a presentar el mismo elemento, el mismo libro que hemos desarrollado aquí a las redes sociales, o un resumen o una presentación en PowerPoint, un video, etcétera. ¿Sí? Hacer un evento para presentar la experiencia a las empresas mineras que intervengan en el territorio nacional. ¿Okay? El evento es importante, pero una vez que se ha definido al público como empresa minera, cuál es la forma en la cual vamos a poder aproximarnos a estas empresas mineras. Por ejemplo, una parte de la estrategia, obviamente, de comunicación con las empresas mineras podría ser enmarcar este informe de sistematización dentro de los planes o las iniciativas de responsabilidad social corporativa de esas entidades, de esas empresas mineras, ¿sí? Pero bueno, cada estrategia va a ser en particular y va a ser enfocada de manera distinta en función de los diferentes actores. Ok, algo más que tenga que comentar sobre su estructura. Bueno, también podría haber un espacio para los anexos al final, donde pueden poner, por ejemplo, las guías de entrevistas, los instrumentos que ustedes utilizaron. No es obligatorio, pero sería interesante porque de esa forma otros distritos, por ejemplo, también podrían, no copiar, pero podrían adaptar lo que ustedes han hecho para sus propias realidades y no partir desde cero. ¿Okay? Y de hecho también eso les sirve a ustedes porque los coloca en una posición de poder ayudar a otros, que es importante también y que es uno de los elementos para los cuales sistematizamos. Entonces, a manera de resumen, lo que ustedes deberían de plantear aquí. Primero, una introducción al tema, luego identificar claramente cuál es el eje de sistematización y lo pueden hacer antes o después las siglas que están utilizando, luego los elementos que ustedes han planteado aquí. Este es el orden mínimo correcto que debería de tener cualquier informe de sistematización. ¿Ok? Recuerden que cada elemento debe estar relacionado con el eje de sistematización sí o sí. Conclusiones y recomendaciones. Las recomendaciones es suficiente y necesario. Las conclusiones son necesarias. No sé hasta qué punto ustedes pueden plantear conclusiones de su trabajo. No es una evaluación, pero en todo caso se puede hacer. ¿Sí? Lo que sí se pide es que haya recomendaciones. Conclusiones también se puede hacer, pero depende de qué tipo de conclusiones, del tipo de conclusiones a las que han llegado. ¿Sí? Si amerita en su caso plantearlas. Y luego finalmente un glosario de términos donde se explicarían los términos que han utilizado y que pueden ser de difícil comprensión. Y en los anexos pueden ir, por ejemplo, mapas, fotografías, testimonios, los instrumentos que desarrollaron, las encuestas, etc. ¿Ok? Bueno, hasta aquí mis comentarios. Mañana estamos enviando los certificados y bueno, esperamos que nos podamos encontrar, espero que nos podamos encontrar en un nuevo curso y si no también en su desarrollo profesional. Estamos aquí para poder colaborar con ustedes. Hasta la vista.